Hola, muy buenos días. Queremos extender el saludo a todas las personas que esta mañana se conectan con nosotros, también a los niños. Vamos a tener escuela dominical y bueno, las personas nuevas que nos estén viendo a través de esta plataforma de YouTube. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro servicio dominical. Vamos a empezar nuestro servicio leyendo este salmo. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Vamos a leer el Salmo número 7. Me gustaría que me acompañaran en la lectura. Va a aparecer en sus pantallas. Así que vamos a empezar. Salmo número 7. Señor mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones. No sea que me desechen y no haya quien me salve. Señor mi Dios, ¿en cuál de estas cosas he incurrido? ¿Acaso he cometido un crimen? ¿Acaso he pagado a mi amigo mal por bien? ¿Acaso he oprimido sin razón a mi enemigo? De ser así, que mi enemigo me persiga, que me alcance y me arrastre por el suelo, y que haga rodar por el suelo mi honor. Levántate, Señor, con furor. Haz frente a la furia de mis enemigos. Tú, que has decretado hacer justicia, ponte de mi parte. Rodéame del conjunto de las naciones y pon tu trono en lo alto, por encima de ellas. Señor, tú juzgas a las naciones, júzgame conforme a mi honradez, júzgame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examina los pensamientos y los sentimientos más profundos, pon fin a la maldad de los malvados, pero al hombre honrado manténlo firme. Mi protección es el Dios Altísimo, que salva a los de corazón sincero. Dios es un juez justo, que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado, tiene dolores de parto, está preñado de maldad y dará a luz mentira. Ha hecho una fosa muy honda y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Alabaré al Señor porque Él es justo. Cantaré himnos al nombre del Señor, al nombre del Altísimo. Bueno, iglesia, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque en este salmo tú nos recuerdas tu justicia. Recuerdas que tú examinas nuestro corazón, Señor. Danos esa convicción de pecado, Señor. Que podamos venir ante ti en arrepentimiento, reconociendo nuestras faltas. También te pedimos que tengas piedad de la humanidad, porque tú eres un Dios justo y vas a castigar la maldad. Así que te pedimos misericordia por toda la humanidad que no te conoce, para que escuche tu palabra y pueda venir rendida ante ti, Señor. Porque sabemos que tú eres el único que puede cambiar los corazones de las personas. Te entregamos este tiempo, este servicio, para que seas tú hablando, para que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Te damos gracias por este recurso de video que pueda llegar a muchas personas y que pueda ser de bendición a todas las familias que hoy nos ven. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a prepararnos para un tiempo de adoración, así que en sus casas dispongan sus corazones para adorar al Señor. Vamos a adorar. Iglesia, recuerden conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Primera de Timoteo, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube. Asimismo, los invitamos a participar de nuestro tiempo de oración por videoconferencia por la aplicación de Zoom, los días martes a las 8:20 de la noche, jueves a las 7:15 de la mañana y sábados a las 7:30 de la noche. También tenemos tiempo de ayuno y oración por WhatsApp los sábados de 8 de la mañana a 11. Y nos vemos nuevamente en nuestra celebración dominical a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí. Canasta de amor. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder,
la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Primera de Crónicas 29, del 11 al 14. Dios es fiel y justo. Él ha sido nuestro proveedor en todo este tiempo. También damos gracias a las familias que han sido de bendición para otras familias. Gracias por el apoyo que han brindado compartiendo de sus mercados y ofrendas. Recuerden que cualquier información, si Dios pone en tu corazón el bendecir a alguna familia de la iglesia, puede contactarnos por el número que aparece en pantalla. Bendiciones. Hola, buenos días, amados hermanos y amigos. En este tiempo de diezmos y ofrendas, por favor, escuche esto. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y eso lo dice el Salmo 1:1. Y es que es un regalo que el Señor nos da, el podernos deleitar. Dice, bienaventurado el que no estuvo en camino de malos ni con pecadores se ha juntado, sino que se deleita en la palabra del Señor. Pues bien, amigos, hermanos, nosotros ya hemos culminado el primer semestre del 2020. Iniciamos el mes de julio. Y tal vez muchos dirán, es que el 2020 no me trajo cosas buenas, con esta pandemia, con el COVID-19, qué momentos tan difíciles. Y posiblemente para muchos fueron momentos amargos, porque nos ha tocado ver aún hogares que se han acabado, porque no se han dejado guiar por la palabra del Señor. Amados amigos, créanme que no ha sido solamente usted, ha sido a nivel mundial donde se ha vivido esta situación tan difícil, pero son los designios del Señor, y en los designios del Señor nadie puede decidir, nadie puede actuar, solamente orar, porque como culmina este salmo que dice: en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Quiero que una de las ofrendas que le ofrezcamos al Señor es deleitarnos en su palabra, que escuchemos abiertamente la voz del Señor. ¿Qué me dice Él? ¿Qué es lo que Él me está hablando en su palabra? ¿O será que estoy dedicando tanto tiempo solamente para lamentarme y no darle la honra y la gloria a Papá Dios? Pues bien, voy a orar para que el Señor nos guíe a tener un corazón puro, un corazón que se deleita en la palabra del Señor de día y de noche. Y que, como dice lo que estamos viendo los domingos en el libro de Esdras, que podamos entender cuál es la perfecta voluntad de Dios, que Él decide si se reconstruye o si quedamos en stand-by. Es Dios quien está en control de todo. Acudamos a su palabra, acudamos a escuchar la voz de Dios, amados hermanos. Oremos. Papá Dios, gracias. Gracias porque nosotros en el tiempo de ofrenda podemos traer muchas cosas, inclusive podemos traer mucho dinero para ti. Creer que tal vez sea para ti, y posiblemente lo hacemos con el corazón. Y doy gracias por estas personas dadivosas que traen la ofrenda y los diezmos para ti, Señor. Pero te pido en tu nombre santo que nos ayudes a ser sensibles, a escuchar tu palabra, lo que nos hablas, y tú dices: felices los que
estamos en tus caminos, felices el que no camina en camino de pecadores. Señor, y a veces escuchamos más al pecador, al que dice no sea bobo, no esté con la familia, no sea bobo, no escuche un mensaje de Dios, no lo hagas. Señor, perdónanos. Perdónanos cuando escuchamos otras voces y no escuchamos tu voz. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, que esa sea la ofrenda que traemos a ti, el meditar en tu palabra, escuchar tu santa y divina palabra. Que este semestre que continuamos, que iniciamos, Señor, ya pasó el primero y este que vamos a tener sea para tu honra y tu gloria. Que el tiempo que tú nos regales sea para glorificarte. Por favor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, si tú trajiste los diezmos y la ofrenda como cada 8 días, lo digo, en la parte de abajo te dice dónde lo puedes consignar. Mientras, te animo a que disfrutes de la palabra del Señor en familia, solo, con la persona que estés, pero hazlo, no te quedes sin disfrutar esa bendición que es escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Dios te bendiga y un fuerte abrazo para ti. Chao. Hola iglesia, voy a leer Ruth capítulo 1 versículo 1 al 14. Dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlon y Kilion, todos ellos efrateos, de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlon y Kilion, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo, al proveerles alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, los esperarían ustedes hasta que crecieran. Y por ello se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz de nuevo, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra y Ruth se quedó con ella. Bueno, lo que enseña este verso de la Biblia es que Ruth miró a Noemí con ojos de amor. ¿Cómo podemos nosotros demostrar amor? Podemos demostrar amor no burlándonos de nuestros compañeros, ayudando a la gente, ayudando a ser colaborador, no siendo egoísta, ayudar a los necesitados y ser amables. Muchas gracias y chao. Hola, buenos días chicos de Redil Junior, familia y iglesia. Y quiero comenzar esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Quién nos ama más que cualquier otra persona?
Yo quiero que piensen en ella mientras que escuchamos esta historia de hoy, la que acaba de leer Daniela, que se encuentra en un libro muy especial. Ese libro es la Biblia. En la Biblia está el libro de Ruth y allí podemos encontrar esta historia que comienza con un viaje de una familia, ¿verdad?, que vivía en la tierra donde hay pan. Belén, dice la Biblia que es la tierra del pan. Y viajaron a una ciudad llamada Moab. No solamente este hombre que vivía en Belén, sino que él se llevó a toda su familia, a su esposa llamada Noemí y a sus 2 hijos. Pero al pasar el tiempo, este hombre muere y deja una tristeza muy grande en Noemí. Luego sus hijos se casan, ¿verdad?, teniendo unas nueras. Los 2 hijos se casan y al pasar del tiempo, estos 2 hijos también fallecen. Ya ellos no están y Noemí vuelve a sentir mucha tristeza en su corazón. Dice la historia que acaba de leer Daniela, que Noemí tenía una amargura en su corazón. Tenía gran tristeza, ¿verdad?, por perder a su familia. Recuerden la pregunta: ¿quién nos ama más que otras personas? Dice la historia que Noemí decide regresar a esa ciudad llamada Belén, que produce pan. Y ella comienza su viaje y sus nueras con ellas. Pero Noemí en el camino viene y le dice a sus nueras que no, que regresen a su ciudad y que ella regresaría sola porque ya ellas podían formar otro hogar. Dice que después de Noemí insistir, Orfa, una de sus nueras, decide regresar. Pero Ruth decide quedarse junto a Noemí. Ruth pudo mostrar gran amor. ¿Recuerdan la pregunta? La pregunta dice: ¿quién nos ama más que otras personas? A Noemí la amaba Dios, igual que a ti. Esta historia nos hace recordar de que Dios nos ama a cada uno de nosotros y Él quiere que así como Ruth pudo quedarse con su nuera Noemí sin ninguna responsabilidad, solamente por amor, así nosotros podamos hacerlo con nuestros amigos, en nuestra familia, poder recordar esta cita bíblica que dice: si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Si nosotros nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Así que recuerda, vamos a seguir con esta historia el próximo domingo y vamos a saber qué más hizo Ruth demostrando amor. Ansiedades
tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Este video lo hago para dar testimonio de la fidelidad de Dios. Pero antes de eso, Iglesia, quiero compartir con ustedes un versículo que es una gran promesa de Dios para nosotros. Dice Deuteronomio 31:8: El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esta es una promesa del Señor para nuestras vidas. Iglesia, este testimonio es sobre la fidelidad de Dios y cómo el Señor es un gran proveedor. El Señor es dueño de todo y simplemente debemos de tener y mantener nuestra fe en Él. A raíz de esta pandemia, en mi anterior empleo como analista de producción en una empresa de confecciones en Medellín, tuvimos que entrar en un receso. Al principio creíamos que iba a ser poco. La pandemia al parecer no iba a ser tan fuerte como está en este momento. Y simplemente tuvimos que acatar la decisión de estar resguardados en nuestras casas. Pero el tiempo pasó. La empresa ya no tuvo más opciones, sino que terminaron los contratos a las personas que estábamos en la casa con el contrato suspendido. Eso ya fue por los tiempos de marzo. Prácticamente 3 meses sin trabajo, con todo lo que esto conlleva, de muchas veces uno desesperarse, de unas veces uno desesperanzarse. Pero siempre hay que tener la fe y el corazón dispuesto para Dios, en sus promesas, en la promesa de que nunca nos dejará solos, en la promesa de que Él siempre es fiel. Con mucha fe en Él, orando y dejando todo en manos de Dios, dejando todas nuestras cargas en Él. Dios siempre promete y siempre cumple, porque Él nunca nos deja solos. Y tuve la buena noticia de hace 15 días de que me ofrecían una oferta de trabajo, a la cual acepté y fui a la entrevista. Entre varios candidatos, Dios puso mi nombre en la mente y en el corazón de los dueños de la empresa y fui seleccionado para comenzar a trabajar en esta nueva empresa. Una empresa que está volviendo a resurgir, con la fe en Dios y con el ánimo de sacarla adelante. Es un testimonio muy grande de que Dios siempre nos va a allanar el camino y siempre nos va a despejar y nos va a guiar en el camino de la mano. Nunca nos va a dejar caminar solos. Quiero compartir este otro versículo porque para mí es de los más importantes en mi vida y que cuando tengo alguna dificultad siempre pienso en él. Dice Romanos 8:28: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Hermanos, tengamos presente este versículo, de que Dios pone pruebas en nuestros corazones, pero esas pruebas
son para mostrarnos algo más grandioso que ha de venir, algo más grandioso que Él nos va a mostrar, algo más grandioso que nosotros mismos, que es nuestro Dios mismo, es su gloria por medio de nosotros. Iglesia, que tengan buenas noches y alabado sea el Señor por todas estas bendiciones. Buenos días, quería comenzar este tiempo esta mañana contando una historia de un conocido que hace tiempo él, ya una vez hecho cristiano, él se hizo cristiano siendo empresario, y él un día, escuchando una predicación sobre las buenas prácticas financieras, se dio cuenta de ciertos pecados que le estaba cometiendo en la administración de su negocio. Así que este hombre decidió ponerse al día con asuntos fiscales, con asuntos de importación y con asuntos del negocio. El resultado de esto fue que, y así en resumen, él casi termina incluso con cargos judiciales y gastando mucho dinero, perdiendo clientes y poniendo en riesgo la seguridad financiera de su empresa. Este hombre, aún cuando él me contaba esta historia, habían ya pasado muchos años después de que él tomó esas decisiones de poner orden en su vida, y aún pagaba las consecuencias y aún no tenía la seguridad que había tenido en otros tiempos cuando sus prácticas no habían sido tan buenas. A veces rectificar trae consecuencias a nuestra vida por mucho tiempo, y esas consecuencias nos pueden afectar. A veces cuando empezamos a caminar en la fe nos damos cuenta que el pasado empieza a perseguirnos y empieza a acosarnos, y eso puede ser una situación muy, pero muy difícil. El pasaje de hoy es un pasaje que tiene ese sabor de ser perseguido por tu pasado, y cómo ese pasado puede afectar en tu presente, incluso llegar a tocar cosas de tu futuro. ¿Y qué puedes hacer en esos momentos? ¿Qué haces cuando decisiones del pasado empiezan a afectar tu presente? ¿Qué debe hacer un cristiano ante esto? Quiero invitarte a leer en el libro de Esdras, en el capítulo 4, los versos que van del 6 al 23, que cuentan un poco de una historia muy parecida, lo que le pasó al pueblo de Israel cuando, en su intento de reconstruir, de volver a la tierra prometida, se encuentran con que el pasado les está afectando y puede ser incluso un tropiezo a sus planes de reconstrucción. Vamos entonces a Esdras capítulo 4, versos del 6 al 23. Y dice así: también, al comienzo del reinado de Jerjes, aquellos enemigos enviaron una carta en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Luego, cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también a él, Bislam, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros le enviaron una carta que fue traducida al arameo. Además, el comandante Rehún y el cronista Sinsai enviaron a Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. La carta decía: el comandante Rehún y el cronista Sinsai escriben una carta junto con sus compañeros los jueces, gobernadores y funcionarios de Persia, Erec, Babilonia y Susa, es decir, Elam. Esta carta la suscriben también las demás naciones que el grande y noble Asnapar llevó cautivas y estableció en la ciudad de Samaria y en las otras provincias al oeste del río Éufrates, al rey Artajerjes, de parte de sus siervos que habitan al oeste del río Éufrates. Sepa su majestad que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Sepa también su majestad que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla,
sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real. Como nosotros somos vasallos de su majestad, no podemos permitir que se le deshonre, por eso le enviamos esta denuncia. Pide a su majestad que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes que lo han precedido. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias, y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos que si esta ciudad es reconstruida y la muralla levantada, su majestad perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates. En respuesta, el rey les escribió: al comandante Rehún y al cronista Sinsai y al resto de sus compañeros que viven en Samaria y en las regiones al oeste del río Éufrates. Saludos. La carta que ustedes enviaron ha sido traducida y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos y en efecto se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes, que en Jerusalén hubo reyes poderosos, gobernantes de toda la región al oeste del río Éufrates, a quienes se les pagaban impuestos, tributos y rentas. Por eso, ordénenles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden, para que no crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales. En cuanto la carta del rey Artajerjes se leyó en presencia de Rehún, del cronista Sinsai y de sus compañeros, todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. Vamos a orar. Padre Señor, quiero pedirte, Padre, en esta mañana, Señor, que tú le hables a tu pueblo, tú le hables a tu iglesia, Señor. Que tu iglesia pueda escuchar tu voz. Que nosotros podamos escuchar tu voz. Y esta palabra, Señor, pueda traer algún consuelo, alguna exhortación, algún llamado, Señor. Pero sobre todo que esta palabra pueda edificarnos y enfocarnos para seguirte a ti, Señor, y obedecerte solo a ti, Señor. Bendice este tiempo, te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén. El domingo pasado les hablaba de cómo el pueblo tuvo que decir no a ciertos individuos, a este grupo de individuos que se había acercado con la intención de ayudar, pero que no era una intención genuina, pero sobre todo porque sus vidas no eran una vida que seguían a Dios con fidelidad. Y es ese momento en el que tenemos que decirle no a alguien que quiere hablar de tener comunión con Dios, pero que no es verdaderamente fiel. Y como decía el domingo pasado, no me refiero a rechazar al que no cree en Cristo. A esos tenemos que amarlos y servirles para traerlos a la fe. Pero me refiero a la comunión. El proyecto de edificación era un proyecto de comunión en torno a la fe. Y a esas personas que no comparten la misma fe, es mejor decirles, te tengo como amigo, pero tú no vas a participar en la misma comunión. A eso me refiero. Bueno, esta gente decidió empezar a hacer cartas. El texto que acabo de leer incluye varios reyes, Jerjes, Artajerjes, y si contamos que todo empieza esta historia en el reinado de Darío, estoy hablando de 80 años de oposición, 80 años en los que se escribieron varias cartas que por fin terminan parando la obra de reconstrucción. Fue un periodo largo de oposición, un periodo en el que hubo insistentes, en el que hubo interrupciones. Y este periodo también podríamos verlo no solo como un periodo de oposición al pueblo, también es un periodo en el que Esdras nos cuenta la historia
de la rectificación, de la corrección del error que había cometido en el pasado el pueblo. Y ese error es sencillamente haber pecado contra Dios y haber tenido que pagar las consecuencias de su pecado en el exilio. Esa es la historia de Esdras. Y podríamos verla de esa manera. Es la historia de un pueblo que está volviendo a retomar su comunión con Dios. Se ha apartado por el pecado y ahora está volviendo a edificar. Es la rectificación de un error. Pero ese error del pasado, esa idolatría, esa rebeldía, recuerden, la caída de Jerusalén ocurrió porque el rey, además de que se había apartado de Dios y Dios dejó de tener su favor sobre ellos y por eso fueron invadidos, esos reyes también incumplieron pactos y que habían hecho con Babilonia, de pactos de vasallaje, intentaron rebelarse y eso precipitó la caída del pueblo. Así que el pueblo ha cometido esos errores y ahora está intentando reconstruir su vida y pareciese que el pasado vuelve a sabotearles el presente. El pasado viene y empieza a sabotearlos. Esta carta tiene algunos elementos que eran evidentemente exageraciones políticas, así como cuando al niño el hermanito le pega y la mamá pregunta que qué pasó y hay un poco de exageración. Me pegó muy duro, casi me mata y solo fue un golpecito. Bueno, hay algo de exageración aquí, pero en líneas generales estaban diciendo la verdad. Tanto así que cuando el rey revisa en las crónicas, sí encuentra que hay fundamento para tomar medidas y para mandar a parar la obra. Nosotros sabemos que se siente lo que sintió el pueblo de Jerusalén cuando vinieron con esa carta y vinieron con estas órdenes. Nosotros sabemos lo que se siente. Nosotros sabemos, y a veces lo vivimos con mucha injusticia, pagar por errores del pasado. Y algunos hemos experimentado ser juzgado una y otra vez por un carácter, por un mal carácter que tuviste en un periodo de tu vida. Y a veces dices algo y sale como el pasado a recordártelo y la gente te juzga por eso. Nosotros sabemos lo que es ser juzgados por nuestro pasado. Hay personas que aún hoy, después de muchos años, siguen pagando las consecuencias de errores. Y no estoy diciendo que no debamos asumir nuestras responsabilidades, pero a veces hay algo de injusticia en que en un periodo de tu vida fuiste irresponsable y hoy te siguen tratando como si fueses un irresponsable. Y hoy siguen sin darte voto de confianza. Y hoy sigues sin que te den una oportunidad de decir, miren, he cambiado. Muchos de nosotros hemos vivido bajo esas condiciones injustas de ser acusados por algo que cometimos en el pasado, por un error. Y que eso vuelve una y otra vez a sabotear nuestro presente. Y está el hombre que en algún momento cometió un error en su vida y pecó, sí, fue pecador, fue deshonesto, tal vez fue infiel, tal vez falló en alguna promesa. Y este hombre se ha arrepentido y ha decidido caminar con Dios y ha decidido hacer las cosas bien. Pero cada vez que tiene un problema, se lo sacan en cara. Pero es que tú hace tanto tiempo me fuiste infiel y yo no creo en ti. Y eso le pega a uno en el corazón y uno siente, están siendo injustos conmigo. ¿Por qué el pasado me sabotea? ¿Por qué el pasado vuelve a mí y me sabotea? ¿Qué hace un creyente en ese momento? ¿Qué debemos hacer como creyentes cuando sentimos que el pasado una y otra vez puede volver a sabotear nuestro presente y nuestro futuro?
¿Qué debe hacer un creyente? Hoy solo quiero tocar una palabra. Esta predicación realmente va a tener dos partes. Hoy solo voy a tocar la primera. Y cuando el pasado se acerca a ti y te sabotea, lo primero que debes hacer es resistir. Resiste. Párate firme. Tal vez vas a tener que guardar silencio. Tal vez vas a tener que decir, sí, es injusto que yo fui infiel, yo fui desleal, yo fui mal amigo hace tiempo atrás y todavía me siguen tratando como si yo fuese amigo, mal amigo, como si yo fuese infiel. Todavía me hacen pagar consecuencias por eso. Pero ya yo no soy así. Y ante eso, como creyente, estás llamado a resistir, a aguantar, a esperar. Y el texto, de alguna manera, nos muestra esa realidad. Y hay algunas razones que este texto me muestra por la cual, si el pasado te empieza a sabotear, tú debes resistir. Debes pararte y resistir. No pararte y ponerte a pelear, no amargarte la vida, no tirar la toalla. Por favor, tampoco volver atrás y, como hacen muchos que dicen, me estás diciendo que yo soy mala gente, ahora sí voy a ser mala gente. Tú todavía sigues creyendo que yo soy una persona infiel, ahora sí te voy a ser infiel. Resiste. Soporta la tribulación. Espera. Quiero compartirte brevemente 4 ideas por las que, si el pasado viene a ti a sabotearte, tú debes resistir como creyente. La primera, porque el plan de Dios muchas veces nos va a llevar por caminos difíciles. Eso fue lo que le tocó experimentar al pueblo. Es cierto, el pueblo se había apartado de Dios, pero el plan de Dios de hacer de Israel un pueblo santo, de hacerlo su nación escogida, seguía vigente. Así que Dios tomó al pueblo y lo llevó por el camino difícil, el camino del exilio, ahora el camino de la reconstrucción, y ese era un camino muy difícil. A veces el camino del plan de Dios se vuelve muy, muy difícil. Y esto empieza a formar nuestra paciencia. Si el pasado te sabotea, resiste con paciencia, porque el camino de Dios a veces se torna difícil. La vida cristiana no es una vida fácil. Tenemos a veces que aceptarlo. A veces, para desarrollar la paciencia en nuestra vida, Dios elige caminos difíciles. Puede ser el camino de una enfermedad. Puede ser el camino de relaciones complicadas. Puede ser el camino de la vergüenza de asumir nuestros errores. A veces, sencillamente es un camino que no entendemos, pero lo importante es que Dios tiene un plan ahí y nosotros debemos ser pacientes. Pero también, en segundo lugar, a veces el plan de Dios se pierde de vista. Puede pasar. Es como ir volando, estar en un avión y que de repente viene la niebla. O puede ser que estás conduciendo, estás por un camino. No sé si les ha tocado esa experiencia de ir por un camino, una carretera, y desciende la niebla y se pierden de vista las montañas y se pierde de vista el camino a lo lejos y solo ves el tramo que tienes al frente. Y tú dices, ¿dónde está la carretera? La carretera sigue ahí. Tú no la puedes ver porque la niebla la tapa, pero la carretera sigue ahí. No se ha ido, no ha desaparecido. A veces el plan de Dios se pierde de vista. Puede ser por los problemas, puede ser por circunstancias adversas o por la razón más sencilla. Nosotros tenemos corta vista.
Nosotros no vemos con la profundidad con la que ve Dios. Nosotros no vemos con la profundidad con la que el Señor ve el futuro. Nosotros solo vemos unos metros más adelante. Nosotros solo vemos un pedacito del camino. El Señor lo ve todo. A veces el plan de Dios parece que se pierde de vista. Y yo creería, si yo hubiese estado en ese tiempo, eso es lo que yo hubiese experimentado. Yo hubiese sentido, ¿qué pasó, Señor? Tú nos llamaste. Nosotros estábamos tranquilos en Babilonia. Nosotros estábamos tranquilos allá. Ahora tú vienes y dices, he puesto en el rey reconstruir, vayan y reconstruyan. Y ahora salen estos a sabotearnos y a sacarnos nuestro pasado, que fue un pasado mal, pero Señor, ya nos arrepentimos. Y ahí está. Se ha perdido de vista el plan de Dios. Y esto es una invitación a la fe. Caminar en el plan de Dios cuando no lo ves es una invitación de fe. Por eso, cuando el pasado te sabotea y no ves el plan de Dios y te paras y te preguntas, Señor, yo creí que tú me habías llamado a reconstruir mi matrimonio y he aquí, estoy solo. Señor, he aquí, tú me llamaste a ser un hombre honesto, un hombre trabajador y aquí estoy desempleado. En esos momentos, resiste. Camina con fe, espera con fe, porque Dios tiene un plan, aunque tú no lo puedas ver. En tercer lugar, a veces el plan de Dios te lleva a enfrentarte a tus pecados. Te lleva a enfrentarte a la realidad de tus pecados. Señor, pero ¿por qué si estamos queriendo reconstruir el templo? Mira que vinieron esta gente con sus planes y sus dinero y su poder y les dijimos que no porque queríamos hacer las cosas bien y estamos esforzándonos y vienen y ahora nos sacan esto en cara y empiezan a enviar cartas y nos empiezan a recordar lo infieles, lo rebeldes que fuimos y nos tratan injustamente y ahora mira cómo nos detienen. El Señor está tratando con el pecado. Señora, yo no entiendo por qué ahora que quiero ser santo, vienen y me recuerdan esas veces, ese pecado que cometí en aquella ocasión y tengo que sufrir la vergüenza pública. Porque el Señor está tratando con tu pecado. Porque eso te lleva a la sanidad. Tratar con tu pecado te lleva a la sanidad. Recuerda, el plan de Dios incluye sanar tu vida. No solamente darte una porción de bienestar, no solamente librarte de un problema puntual, sino sanar también toda tu vida. El plan de Dios incluye sanar tu vida. Y esto es parte de lo que está ocurriendo aquí. Yo me imagino a muchos del pueblo reconociendo una y otra vez su pecado y orándole a Dios y pidiéndole nuevamente perdón y aprendiendo a obedecer a Dios. Si el pasado te está saboteando y te está trayendo otra vez tu pecado, resiste, porque eso te va a dar sanidad. Y va a haber ese momento en el que vas a decir, sí, yo fui un hombre infiel. Sí, yo fui una persona deshonesta. Sí, yo fui una mujer chismosa. Y me arrepiento. Y pido perdón. Y lo que ha sido posible he reconstruido y he pagado las deudas y el daño que hice. Pero resistí. No volví al pecado. No me amargué. No me escondí. No lo evité. Lo enfrenté. A veces el plan de Dios nos lleva a encontrarnos con nuestro pecado para ser sanados en Él. Y finalmente, a veces el cumplimiento del plan de Dios va a hacer que se levante ese pasado con mucha fuerza para perseguirnos. Y eso nos va a hacer dudar. Y eso incluso puede hacer que demos un paso atrás y sintamos miedo.
Esto fue lo que pasó aquí. Parte de estas cartas son exageraciones políticas. Y Judá no estaba reconstruyendo la ciudad y el templo para rebelarse. Ellos no querían ser en ese momento un reino independiente. Ellos simplemente estaban obedeciendo un mandato de Dios y del mismo rey que los había enviado. Ellos tenían la autorización. Sus planes no eran unos planes revolucionarios. Y estos hombres lo pintan de esa manera. Si terminan la ciudad, se van a rebelar y te van a dar la espalda. Lo habían hecho antes. Hubo reyes poderosos. Pero esa no era la realidad y la intención. Era un juicio falso contra ellos. Pero lo estaban usando, ese pasado, para crear una realidad que les estaba saboteando. A veces, querer ser honesto va a hacer que tu pasado de deshonestidad se levante como un monstruo con el que vas a decir, ¿cómo me enfrento a esto? ¿Cómo venzo esto? Resiste. Resiste y aprende a confiar en Dios. Eso es lo que nos enseña cuando ese pasado viene a ti. Y ese pasado se levanta y te empieza a sabotear ahora. Y empiezan a decir, pero tú eras una chismosa. Tú antes chismeabas, ¿por qué te voy a hablar? ¿Por qué voy a confiar en ti? Si tú todo lo que escuchabas lo regabas en todo el barrio. Resiste y ten confianza en Dios. Que cumplir su plan puede hacer que se levante tu pasado grande. Pero tú tienes un Dios mucho, mucho más grande. Eso fue lo que hizo el pueblo. El pueblo es interesante en este periodo de tiempo. No se nos habla de que el pueblo respondió con cartas, de que el pueblo envió mensajeros, se justificó, contrató un abogado para hacer valer sus derechos. Simplemente esperó y soportó a ver qué iba a hacer Dios. Resistió. Lo principal que debes hacer cuando tu pasado empieza a sabotear tu vida es resistir. Resistir como un creyente. Perseverar y esperar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Pensaba en eso. ¿Por qué resistir? ¿Por qué no defendernos? ¿Por qué no ponernos a pelear con toda la gente? ¿Por qué no salir y acusar a la gente que tal vez me llame chismoso, infiel, que me llame que yo era mala persona? ¿Y por qué no atacarlos y decirle tú también eres igual? ¿Por qué no salir a justificarme? ¿Por qué no salir y decir, tú me estás tratando así? Bueno, yo voy a ser así. ¿Por qué digo que debes resistir? Porque no tienes otra alternativa. Porque estamos llamados como creyentes a hacer el bien. Porque estamos llamados como creyentes a pagar nuestras deudas. Porque estamos llamados como creyentes a perseverar, a desarrollar paciencia. La paciencia que viene de saber que el plan de Dios puede venir por caminos difíciles. Pero también estamos llamados a seguir en la fe, de caminar a veces a ciegas, sin tener seguridad de que nos van a perdonar totalmente o de que nos van a aceptar totalmente. Pero también a veces estamos llamados a caminar en medio de las consecuencias de nuestro pecado para ser sanados, a ser confrontados con nuestro pecado para ser sanados. Pero también estamos llamados a caminar en medio de esta adversidad para aprender a confiar en Dios. Al final uno pensaría, ¿por qué este amigo mío, este conocido mío, tuvo que revolver el pasado de su empresa y arriesgarse a perderlo todo y perder comodidad y seguridad? Si eso fue algo que ocurrió hace años, ¿por qué no se contentaba con empezar a hacer las cosas bien desde ese punto? La razón es que él no tenía tampoco alternativas. Un creyente está llamado
a obedecer a Dios en todo. Y el Señor lo invitó a reparar los daños que había hecho. Aunque eso le costase mucho, aunque eso significase para él grandes problemas financieros, él estaba llamado a obedecer a Dios. Nosotros estamos llamados a perseverar, pero también a ser responsables y a resistir. No tenemos otra alternativa. Y quizás la mejor ilustración de eso, de esta idea, de que tú no tienes alternativa sino resistir a tu pasado cuando éste se levanta a sabotearte, está en Primera de Pedro. Quiero invitarte a que leas Primera de Pedro, que leas conmigo Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 17. Y aquí Pedro nos recuerda, porque cuando el pasado, cuando los problemas vienen a tu vida, lo mejor, la única alternativa que tienes es resistir. Mira lo que dice. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. No tienes alternativa. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Resiste, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Resiste, porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Pedro les está recordando a los creyentes, si el pasado, si el pecado entra a tu vida a acusarte, si la injusticia, si el daño de terceros entra en tu vida, resiste. Espera en Dios. Prepárate para dar respuesta de tu fe. Y de eso se trata. Tal vez te están acusando todavía y diciendo, yo no creo en ti, tú fuiste una mala persona. Resiste. Ten fe. Camina con Dios. Busca agradarle a Él. Eso es lo que te está diciendo aquí. No gastes tus energías en pelear, en amargarte. Gasta tus energías en buscar de Dios. Ese pasado se va a levantar. En la mayoría de nosotros siempre hay un pasado que se levanta a sabotearnos. Puede ser el recuerdo del daño que hicimos, o el recuerdo del daño que nos hicieron, o la realidad de deudas pendientes. Y en medio de todo eso estamos llamados a perseverar en la fe. ¿Esto va a ser siempre así? ¿Siempre vamos a tener que estar así enfrentando un pasado que nos sabotea? No va a ser así. Va a haber un día en el que ese pasado que te sabotea va a ser vencido. Pero eso es el tema del domingo que viene. Por el momento solo quiero dejarte con esta idea. Si el pasado te está saboteando, resiste como Pedro te invita en el capítulo 3, versos del 8 al 17. Y termino recordando lo que dice el verso 18.
porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Él sufrió la muerte. Él sufrió la muerte que debías haber sufrido tú. Él sufrió el castigo que debías haber sufrido tú. Así que aunque el pasado se esté levantando hoy para decirte que eres infiel, así que aunque el pasado se esté levantando para decirte tú sigues siendo chismoso, tú debes reconocer que si tú has entregado tu vida a Jesucristo, que si tú has decidido seguirle a Él, eso es una mentira. Puede levantarse muy grande, puede intentar sabotearte muy fuerte, puede intentar parar tus proyectos, tu vida, tal como lo hizo con el proyecto de reconstrucción. Y puede que lo haga por un tiempo, pero tú resiste, porque al final eso es historia del pasado. Tú vives un presente en Cristo y ese presente te invita a resistir y perseverar en la fe. Terminemos orando para que el Señor nos dé fortaleza para resistir el pasado que a veces se levanta y viene a sabotearnos nuestra vida. Padre, muchas gracias, Señor, porque aunque puede levantarse voces acusadoras, tal vez fuera de nuestro entorno o dentro de nosotros mismos, voces que nos están diciendo, tú sigues siendo malo, tú eres una mala persona, tú no eres digno, tú hiciste daño. No sé que hay muchas voces alrededor nuestra, Señor. Algunas que vienen de terceros, pero otras de nosotros mismos, que son voces del pasado que quieren sabotear hoy nuestra comunión contigo, Señor. En medio de esas voces, Señor, por favor, levántate y recuérdanos, Señor, nuestro llamado a perseverar en la fe, Señor. Señor, a mantenernos firmes a pesar de que hay tantas cosas, Señor, que pueden decirnos que no valemos la pena, Señor. Ayúdanos a resistir esas voces. Solo en ti, Señor, podemos encontrar fuerza, Señor. No hay nadie, Señor, ni nada que pueda sostenernos en medio del saboteo de ese pasado que a veces viene a nosotros. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, a mirarte a ti, a buscarte solo a ti, Señor. Te lo pido, Padre, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Amén. Así terminamos. Espero que sigas disfrutando este tiempo de comunión, de palabra con tu familia. Nos vemos en semana en el tiempo de la Biblia en casa. Espero que estés leyendo las Escrituras. Espero que estés haciendo el esfuerzo de encontrarte con ese Dios de amor, gracia y misericordia que se revela en las Escrituras. Porque solo a través de las Escrituras puedes encontrar la fuerza para resistir las voces, las acusaciones de tu pasado. Dios te bendiga. Nos vemos en semana y nos vemos el domingo entrante. Muy buenos días, querida iglesia. Vamos a terminar en oración, pero primero acordarnos también de las peticiones que hay esta semana, que seguimos clamando por nuestra iglesia, por el liderazgo de la iglesia, por nuestras familias, por la salud, por el empleo. Y vamos a orar, vamos a terminar orando pues. Señor Padre amado, en esta mañana te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos muestra, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Que todo lo que hay en ti, Señor, es perfecto, Señor. Que tú eres el que nos guía, Señor, y nos vas transformando cada día, Señor. Ponemos nuestros corazones, Padre amado, en tus manos, Señor. Llénanos cada día, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Que tengamos un corazón contrito, humillado, Señor, ante ti, Señor. Porque sabemos que siempre, Señor, van a haber dos caminos. Uno que es verdad y uno falso, Señor.
Y como tú eres el camino de la verdad y la vida, Señor, tú eres el camino perfecto que debemos seguir, Señor. Y gracias, Señor, porque siempre van a haber obstáculos, Señor. Pero tú nos muestras que tú eres el que triunfa, Señor. Y danos esa alegría, ese gozo, Señor, para seguirte a ti, Señor, y compartir de tu palabra, de tu evangelio, Señor, de esa palabra viva y eficaz. En Cristo Jesús. Amén.